Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación del lado B de la cultura de Julia Santibáñez. Muchas gracias por conectarse a esta presentación virtual. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por hospedar esta presentación. Gracias a Vicente Alfonso y por supuesto a Julia Santibáñez por estar aquí con nosotros. Procederé a hacer la presentación de la gente que nos acompaña, de Vicente y de Julia. Diré unas palabras. Bueno, esta es una presentación entre amigos, pero siempre es importante decirle al auditorio quién está con nosotros. Vicente es escritor y periodista, es autor de las novelas Huesos de San Lorenzo, traducida al alemán, italiano, griego y turco, y también de Partitura para Mujer Muerta, del libro de crónicas A la orilla de la carretera y del volumen de cuentos Contar Noches. Ha sido ganador del Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria, el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza, el Premio Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz y el Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantado. Y por supuesto, Julia Santibáñez, ella es escritora, editora y conductora de radio y televisión. Es autora de 9 libros, entre ellos los poemarios Eros una vez y otra vez, por el que ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, y Sonetos, y Son 15. Además, por supuesto, de El lado B de la cultura. Es editora del suplemento El Cultural de la Razón y conduce el podcast Diario La Libro, además de programas en TV UNAM y Canal 22. Julia, es un gusto estar contigo otra vez presentando El lado B de la cultura. Al contrario, y aunque tú no te vas a autopresentar, quiero que la gente sepa que tú eres el editor de este libro, además de escritor por propio derecho, pero pues quien acompañó, digamos, en todo el proceso de este libro, y por eso me es muy importante y me es muy sabroso que estés aquí para platicar también de esta gestación, no sé si el término me encanta, pero en fin, en llevar a la luz a este ser que se llama El lado B de la cultura. Gracias, Romeo, y gracias, Vicente Alfonso. De verdad, muchas gracias por aceptar estar aquí. No, pues muchas gracias a ti. Me faltó mencionar también cuando leí La semblanza de Vicente Alfonso, que también tiene una aparición especial, una especie de cameo en el propio libro, en El lado B de la cultura, también aparece por ahí. Entonces, qué gusto que esté con nosotros presentando el libro. Hace unos días, cuando tuvimos la primera presentación del lado B de la cultura, te decía que una de las cosas que más me gusta de tu libro es que tiene una combinación de 2 espíritus, de 2 personalidades que podrían parecer distintos, incluso contradictorios, que es el de la enciclopedia y el de la fiesta. Pero cuando hablo de la presencia de la enciclopedia en tu libro, no quiero que parezca que por eso, digamos, hago mención a algo rígido, solemne, serio, sino a lo que tiene la enciclopedia en sí mismo también de azaroso, de festivo, ¿no? Ese espíritu de encuentros inesperados que tanto le gustaba a Borges de la propia enciclopedia, porque bueno, todo cabe en la enciclopedia, pues, ¿no? Y por supuesto también la fiesta como una explosión de posibilidades, de alegría, también de pleitos, como tú mismo lo relatas en tu libro, porque también hay un capítulo dedicado a los encontronazos célebres, pero estos espíritus que podrían parecer polos opuestos están contenidos en tu libro, porque como en pocos libros que yo conozco, uno aprende tanto y se divierte tanto como con el tuyo, pues, ¿no? Dan ganas de subrayarlo todo, de aprenderse todas las anécdotas, todos los datos. Esta es la tercera vez que lo releo para esta presentación, además del gusto que me dio haberlo trabajado, y uno se sigue encontrando con datos, con anécdotas que uno quizás no había reparado tanto en ellos la primera vez. Pareciera que es un libro que no se agota nunca por la cantidad de información que contiene, y no solo ello, sino por el encanto con el que relatas todas las anécdotas que contiene tu libro. Pues qué emocionante que lo veas así, Romeo, porque sí, de alguna manera aquí está presente mi múltiple personalidad. Por un lado, sí, me encantan los datos y no puedo negar, ni quiero negar mi raigambre académica, de pasar muchos años en la universidad, en la facultad, tanto en la licenciatura como en la maestría en letras. Entonces no lo niego, ¿no? Hay un afán, hay un regodeo en los datos y en la nota y en la fecha y en quién tenía que ver con quién, pero al mismo tiempo pues también soy del crimen desorganizado, es decir, me encanta el relajo y me encanta la fiesta y lo insospechado, lo suelto, lo relajado también del medio de la cultura. Entonces, pues sí, de alguna manera el libro, no sé si los concilia, creo que no, pero cuando menos sí presenta estos 2 costados que
que pues me habitan sin duda y que de alguna manera sentí que podía funcionar este combo, esta mezcla para pues justamente abordar la cultura desde un lugar poco habitual. No diré que nunca se había abordado, por supuesto que se había abordado desde ese ángulo, Ibargüengoitia, Monsiváis, por mencionar algunos que además Vicente Alfonso menciona en una reseña súper amable en el sentido de amabilidad y en el sentido de cariños. Menciona, por supuesto, estas dos genealogías, ¿no? Pero bueno, ahí están y no pretendo esconder ninguna ni justificar ninguna, espero que funcionen como están. Bueno, perdón. No, Vicente, justamente te iba a dar la palabra para que nos contaras un poco de tu lectura, de tu experiencia con el lado B de la cultura. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias tanto a Julia como a Penguin Random House por la invitación. La verdad es que este es un libro que se presta muchísimo para la conversación. Es un libro que se advierte derivado de conversaciones, pero también que va a detonar conversaciones. Estoy seguro de que ya las está detonando, porque es un libro primordialmente conversacional y festivo, como bien lo señalaste, ¿no, Romeo? Entonces, veo ahí una beta a la que Julia ya nos tiene acostumbrados a sus lectores y que es justamente asumir la alta cultura y la cultura popular como parte de un mismo corpus, ¿no? Es un libro que tiende a la desacralización. Si bien es verdad, ¿no?, lo que ya comentaron los dos, que es un libro muy bien investigado, en donde se nota la pasión por el detalle que tiene Julia, también es un libro que no pretende construir estos monumentos monolíticos, grises, a los que estamos acostumbrados muchas veces en lo que se refiere a nuestras tradiciones literarias o a las tradiciones artísticas, ¿no? Porque aquí también entran el cine, la pintura, muchísimas manifestaciones, ¿no? E incluso lo que ya mencionábamos, ¿no?, la cultura popular. Julia ha hecho muchísimo trabajo durante muchos años por acercar estas dos concepciones que en la práctica las vivimos de manera natural, ¿no? No estamos todo el tiempo diciendo, bueno, en este momento consumiré un libro profundamente literario y mañana leo un bestseller. Hablamos de títulos, hablamos de autores y muchas veces los cruzamos, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí. Nos damos cuenta cómo de pronto una obra maestra proviene de raíces profundamente populares, y eso es justo lo que le da la condición de obra maestra, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicara primero, Julia. Empezaré a bombardearla un poco con preguntas. Estoy seguro de que tú también, Romeo, tienes muchas preguntas desde el lado del editor, que siempre es una maravilla contar con la perspectiva del editor cuando se presenta un libro, ¿no? Pero quisiera que nos platicara, Julia, ¿de dónde sale esta estrategia que ya hemos visto en personajes que ella mencionó? Hay un elemento clave aquí que es el humor. Julia redacta los 50 capítulos que conforman el libro, están narrados, muy bien escritos, en un tono sarcástico, irónico, ácido, pero que nos viene muy bien para conocer justamente las zonas oscuras de esas grandes figuras de nuestra cultura, alta cultura y cultura popular. Gracias, mi querido, por tu lectura. Pues creo que sí, el humor ha sido para mí una revelación desde hace ya pues muchos años, pero cuando descubrí que el humor no era solamente, más bien no era poner un chiste, sino iluminar de otra manera, de soslayo, de manera tangencial, algo que estábamos acostumbrados a ver de frente. No sé, pienso ahora mismo, me invento una metáfora que espero que funcione, como si fuera este monumento de bronce que siempre lo vemos de frente, entonces todo es perfecto, ¿no? La luz le da donde tiene que darle y tal, pero si lo vemos de costado o incluso de espaldas, pues a lo mejor hay una rebaba ahí en la escultura, o incluso la escultura se aventó la puntada de ponerle una colita de cerdo al personaje, ¿no? Como en 100 años de soledad, algo así. Es decir, mirar desde otro lugar, iluminar los costados no habituales de un personaje, de una situación, de un evento, de una época, nos permite leerlos diferente. Y en esa diferencia hay, creo,
muchísimos registros por explorar. Por supuesto, Ibargüengoitia fue en su momento un parteaguas muy importante en México porque quizá hasta él la literatura mexicana era tremendamente solemne. No quiero decir que fuera mala, por supuesto que no, pero sí el tono era muy comedido, muy discreto, diría Gonzalo Celorio al hablar de la poesía mexicana. Y cuando llega Ibargüengoitia, mete una cuña que no estaba la gente acostumbrada a percibir en la literatura, y es justamente la cuña del humor. Y claro, en un principio Ibargüengoitia nadie lo entendía y pensaba que hacía humor y entonces pues no era un escritor serio. Costó, digamos que años y trabajo espléndido y más que notable de Ibargüengoitia para que se entendiera que el humor es otra manera de leer la realidad. Y bueno, fuera de la tradición mexicana, pues efectivamente Ionesco dice esto de abordar algo con humor es ser capaz de enfrentar el absurdo mientras se vive en el absurdo. Es decir, no se trata de salirte del absurdo para entonces verlo, sino simplemente descolocarte, mirar al sesgo. Entonces creo que de ahí viene mi fascinación por el humor, un poco la constatación en mí misma de que mirar algo con humor me revela, no solo me puede divertir, sino mucho más allá, me intriga, me mete en otras honduras, me sugiere otras posibilidades de interpretación. Entonces creo que de ahí viene, de muchos años ya, de interesarme por el humor como esta herramienta literaria, a veces no del todo reconocida, ¿no? A veces soslayada o sobajada, pero creo que muy eficaz al momento de estar de tú a tú, el libro frente a un lector. Creo que en ese sentido es muy eficaz y la gente todos solemos recibir mejor algo que te cuentan como de forma amena y no algo que es un plomo filosófico. No quiero decir que la filosofía lo sea, pero sí que mucha filosofía y mucha literatura y mucha historia y en fin, todas las disciplinas se pueden hacer de manera muy seria. Entonces, hay como, esto no tiene nada que ver conmigo, pero si hay humor implicado, creo que yo puedo sentir que tiene que ver conmigo. Entonces me río y entonces ya me involucré de alguna forma. Creo Y que por ahí. además, me permitiría agregar que también, digamos, por supuesto que el tratamiento y el lenguaje, que además tu lenguaje es una delicia, está lleno de hallazgos, la forma misma como cuentas las cosas también hace doblemente rico el texto, pero también los mismos, las mismas anécdotas que escoges, pues también son sumamente divertidas, pues, ¿no? Por ejemplo, de María Félix hay un millón de frases y demás, pero también, por ejemplo, cuando Miguel de la Madrid le pide un autógrafo, pero se lo pide a través de un intermediario y dice, no, pues que venga él aquí a pedírmelo y vaya a formarse a la fila y dice, ¿y usted quién es? Miguel de la Madrid para servirle a usted. Pues eso en sí mismo ya es divertidísimo, pues, ¿no? Claro. Aunque también hay anécdotas de repente terribles, pues, ¿no? Por ejemplo, una en las que quizás no había reparado tanto la primera vez, cuando Martín Luis Guzmán resulta que es el único intelectual que aplaude la matanza del 68, pues, ¿no? Entonces, el libro tiene anécdotas divertidísimas, la gran mayoría, pero hay una que otras que son bastante duras, pues, ¿no? Pero también tu forma de contarlo ayuda muchísimo a que el libro sea sobre todo ameno y una experiencia de lectura deliciosa. Pues gracias por leerlo así, ambos ustedes dos. Pero creo que sí, creo que la historia y las artes están plagadas de anécdotas así, ¿no? Solamente es cuestión de buscarlas. Normalmente no es, bueno, por supuesto, el libro no tiene ni una sola gota de ficción, y eso quiero aclararlo siempre, porque si alguien luego me quiere brincar, ¿por qué tú dijiste que? No, yo no digo nada, o sea, sí digo porque el libro es mío y porque estoy presente en esa voz que está narrando y que un poco está metiéndole candela y jiribilla y maldosidad al asunto, pero los datos duros, las anécdotas, los nombres, de eso no hay absolutamente ninguna invención, no hay una sola anécdota en mi voz, todo es de los propios personajes o de amigos y colegas o de enemigos o de entrevistas, en fin. Pero sí, creo que es una cuestión de buscar, porque ahí están, o sea, nada lo inventé yo, todo lo que digo ya se ha dicho. Claro, quizá el asunto era enhebrarlo con un hilo que hilvana, por ejemplo, en un capítulo, los apodos o los sobrenombres, ¿no?
con que conocemos a personajes que de otra manera no tenemos la menor idea de quién es, ¿no? O hilvanar la cuestión escatológica que menciona Vicente Alfonso en su reseña del capítulo La Popó. No es que yo lo invente, estaba ahí, pero de pronto dije, hey, creo que aquí puede haber un capítulo, y la verdad tengo que confesar, ahora que nadie nos oye, que yo quería hacer un capítulo de La Popó, pero decía, no sé si lo voy a lograr, o sea, no sé si va a haber suficiente información, sí que meta paja, porque pues no, la idea no era meter paja, pero sí tenía algunos datos, digamos, esto de Octavio Paz sobre Salvador Novo, que no escribió con sangre, sino con caca, dicho por Octavio Paz. En fin, tenía algunas cosas sobre la caca, y originalmente el capítulo se iba a llamar La Caca y los creadores. Pero luego ya que lo estaba escribiendo, que vi que sí, que tenía suficiente material, tan suficiente que quedó para, si se llegara a hacer un volumen 2, tengo perfectamente cubierto, digamos, el número de anécdotas o el número de historias y personajes para hablar del asunto. Y ya cuando estaba escribiendo el capítulo, pues dije, no, la caca no tiene chiste, la popó está más padre, ¿no? Es como le dicen a los niños, ¿no? Ay, vaya a ser popó. Entonces, bueno, finalmente es eso, es una cuestión de buscar de nuevo con otra mirada, ¿no? O sea, leer desde otro lugar, no voy a consagrar al ínclito escritor fulano o a la ínclita actriz perengana, sino qué puedo revelar que no se ha sabido mucho, ¿no? Pienso en Rita Macedo, esposa de Carlos Fuentes, con todo lo que cuenta en Mujer en Papel, Cecilia Fuentes Macedo, su hija, un montón de anécdotas sobre Carlos Fuentes, claro, visto desde los ojos de la esposa y después, pues ya cuando termina la pareja, en fin. Creo que por ahí va la cosa. Fíjate que pensaba, y ya lo mencionaste, estaba a punto de mencionarlo antes, otro de los antecesores en esta visión desenfadada y cáustica, ácida, que es Salvador Novo, ¿no? O sea, ¿cómo no pensar en La Estatua de Sal, por ejemplo, que es el libro de memorias de Novo, que estuvo, o sea, circulaba en ediciones censuradas y no fue publicado como tal, como un libro de memorias hasta hace muy, muy poco tiempo, ¿no? Y pensaba eso, ¿no? Lo que decías tú antes es, de pronto el humor es visto como algo que quizá debe quedar en segundo plano, y gente como Salvador Novo nos demuestra que es al contrario, ¿no? Y creo que tu libro también es una estupenda muestra de cómo, algo que decía Carlos Monsiváis, que decía, el humor debe hacer pensar y a veces hacer reír, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso resumiría también tu libro, es una de las premisas de tu libro, y pienso justamente en Salvador Novo, que era un estupendo sonetista, por ejemplo. Uno lee los sonetos incluidos en La Estatua de Sal, y uno dice, una capacidad de mala leche, de ser cáustico, y sin embargo pone todo eso al servicio de un arte de la mejor factura, ¿no? Porque no le encuentras un error, un acento, una sílaba mal. Entonces creo que eso nos demuestra también que a veces nosotros mismos nos tomamos demasiado en serio. Dice Paz justo en ese párrafo que tú citas, dice, si algo salva a Salvador Novo, es que no se respetaba a sí mismo, ¿no? Él no se ve así como esta estatua refulgente, sino como un personaje del que hay que reírse todo el tiempo. Exacto, y él se reía muchísimo de sí mismo. No lo citaré porque no lo tengo exacto en la memoria, pero hay un soneto donde le dice a su amante que está muy enojado porque hace una semana que no cojo, no sé qué viene, sol de mi antojo, no sé qué, estoy enojado, lo dice muy bien, yo no, pero lo cierto es que no sé qué es sol de mi antojo porque hace una semana que no cojo. Es decir, esa es la rima, digamos. Entonces, se está pitorreando de sí mismo a partir de una forma clásica, de una forma sacrosanta para muchos, que para mí no lo es tampoco, pero pues me parece fascinante esta doble vía, digamos, de Novo, aunque sí, en él creo que privaba mucho la mala leche, y yo procuré, espero haberlo logrado, que no hubiera mala leche en el libro, es decir, no pretendo destruir la honorabilidad de nadie, la carrera de nadie, la vida privada. Por ahí, mientras investigaba, me encontré un par de casos de personajes que fueron homosexuales, pero nunca lo abrieron, es decir, nunca asumieron públicamente su preferencia. Y dije, bueno, a mí no me toca decirlo. Bueno, ni siquiera eran datos duros, pero eran señalamientos de personas alrededor. Y dije, no lo voy a poner porque a mí no me toca decirlo. Si ellos no quisieron
por lo que sea, bueno, pues, es decir, es bronca de ellos, yo no soy aquí juez ni fiscal de nadie, entonces los quité. A pesar de que sí me río, a pesar de que me río con ellos, de mí misma, pero no hay un deseo de tirar, digamos, la obra de nadie. Al contrario, en general puedo decir que, salvo el Abogánster y algún otro por ahí, en general todos me merecen mucho respeto y son personajes que también elegí por lo mismo, porque me parece que su obra tiene, digamos, muchos costados, una riqueza importante, entonces no parto de quiero destruirlo, sino al contrario, quiero iluminar otras zonas para mostrar un personaje, una persona más en su humanidad, ¿no? Sí, claro, y lo logras porque sales corriendo a leer muchos libros que quizá uno no ha leído y que dices, ah, caray, todo este dato me interesa, este capítulo lo quiero leer, entonces creo que también y al mismo tiempo pues eres una estupenda promotora de muchos autores que en cierta medida van quedando como relegados, ¿no? Pues me da gusto que lo digas, espero que sí, ese es el propósito último del libro, acercar anécdotas e historias para que el lector o la lectora diga, quiero leer ahora a Josefina Vicens. No tenía idea que existía Elena Sánchez Valenzuela, ahora quiero conocer su trabajo, en fin, ese es el propósito último. Exacto. Yo te quería contar que otra de las cosas que me gustan muchísimo de tu libro, a lo mejor va a parecer un poco extraño que lo diga, es que me recuerda un poco a esta película de Woody Allen, la de Medianoche en París. Digo, por supuesto que es una obra de ficción, pero que de repente hay estos momentos increíbles de la película donde está todo mundo, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, en esos años, en los 20 en París, estaba todo mundo, pues, ¿no? Estaba Dalí, estaban los surrealistas, estaba Gertrude Stein. Estaba Picasso, ¿no? Y había fiestas donde efectivamente coincidían todos. Y lo que pasa es que pensamos que en este periodo de la vida de México, de los 20 a los 70, bueno, en algunos momentos más que en otros, también llegaron a estar todos, pues, ¿no? Hay fiestas en casa de Carlos Fuentes donde estaban todos. Y hay de repente cuentas anécdotas que son esas pequeñas carambolas donde de repente, por ejemplo, podemos tener a Juan Rulfo haciéndola de actor en una película con un guión de García Márquez, pero sale jugando dominó con Carlos Monsiváis y con Abel Quesada. Pues también es una carambola increíble, pues, ¿no? Y eso sucedió, no es un asunto de la ficción. O de repente a Jorge Negrete cantando una canción compuesta por Octavio Paz, pues también esas pequeñas maravillas forman parte de nuestra historia y quizás no las conocemos o no las conocemos en absoluto o no tienen la atención o la celebridad que merecerían. Y tu libro también tiene esa gran virtud de sacar estas pequeñas, grandes anécdotas a la luz, pues, ¿no? Y me encanta, pues, ¿no? Por eso esta comparación con tu libro y con Medianoche en París. Me encanta la referencia, no lo había pensado, pero sí, efectivamente, en estas fiestas, no solo en Casa de Carlos Fuentes, pero sí, quizás las que yo más menciono son las de Casa de Carlos Fuentes, donde cito, no lo digo yo, lo dijo Fernando Benítez en Proceso, el semen escurrir por las escaleras. Me quedan unas bacanales todos contra todos. Pero bueno, esas fiestas sí, efectivamente. Y la película que mencionas se llama En este pueblo no hay ladrones. Y sí, salen actuando, ya lo dijiste muy bien, Rulfo Monsiváis y Abel Quesada jugando dominó. En otro momento aparece Luis Buñuel como el cura en la iglesia y aparece entre los feligreses que están escuchando al cura Luis Buñuel, que no se llama Luis Buñuel, no sé cómo se llama, Leonora Carrington. Entonces me imagino, y ya no me acuerdo, aparecen otros, estos son los que me vienen a la memoria. El mismo García Márquez sale por ahí en un cameo. Sí, es un cameo, recibiendo los boletos del cine, creo, una cosa así. Entonces, claro, imagínate ese set. O sea, Buñuel, Carrington, Rulfo, Monsiváis, Isabel Quesada y Gabriel García Márquez, más Emilio García Riera, que también trabajó en el guión, más los que se nos escapan ahora. Imagínate ese set, qué cosa tan divertida. O sea, pásate de un grupito al otro grupito, al otro grupito y todo el mundo contando cosas para desternillarte, ¿no? Me parece muy divertido imaginarme eso. Y más tarde Carlos Monsiváis aparece en otra película con Julissa y con Enrique Álvarez Félix, hijo de la doña, que es Los Caifanes. Esto pasaba y con libreto entre ellos de Carlos Fuentes. Entonces, todos tenían que ver con todos. A diferencia de hoy, me han preguntado y creo que tengo que decirlo, si hoy pasaría algo similar. Y yo creo que no. Creo que tenía que ver con el tamaño de la ciudad, que era infinitamente menor que ahora, muchos menos habitantes por simple ecuación matemática, pero además el mundo de la cultura estaba mucho más acotado.
Hoy, y eso está muy bien, los creadores no tienen que salir de sus lugares de nacimiento para tener un nombre. Pienso en, no sé, Antonio Ortuño, por decir algo. No tiene que salir de Guadalajara para ser reconocido como escritor. Pero en esos años había que llegar a la ciudad o no eras nadie. La provincia no se tomaba en cuenta como quizá hoy un poco más. No sé si totalmente, pero cuando menos sí hay un poco más de equilibrio, digamos. Entonces todos estaban en la Ciudad de México porque no había otra forma de pues, tener un cierto reconocimiento. La ciudad era más pequeña y el gremio era más pequeño. Y adicionalmente, un tercer factor es, creo que no existía la hiperespecialización que tanto daño nos hace quizá hoy, ¿no? Pobre Fonca, pero pues lo voy a tener que mencionar. En el Fonca, pues los escritores conviven con escritores, los artistas plásticos con artistas plásticos. Que yo sepa, nunca, digo, yo nunca he sido parte del Fonca, pero entiendo que nunca se mezclan las disciplinas. Aquí, pues todos tenían que ver con todos. Entonces, si Jodorowsky iba a hacer un montaje, a lo mejor la escenografía se la hacía, voy a inventar esto, no es real, estoy inventando, pero a lo mejor la escenografía la hacía Juan Soriano y actuaba, pues eso, García Márquez, no sé. Entonces, todos convivían. No quiere decir que hoy no suceda. Sigue habiendo un cierto jugueteo interdisciplinario, pero creo que en mucha menor escala. Así que, en el fondo, sí me parece que fue un momento muy privilegiado de la cultura, ¿no? Y ese espíritu de feliz conjunción, de amontonamiento en el mejor sentido de la palabra, de carnaval, pues, creo que está muy bien reflejado en la portada, pues, ¿no? Que ha sido tan gustada y tan celebrada, que fue llamada, no sé si te acuerdas, en la otra presentación que tuvimos, una especie de mural de bolsillo, y Sí, me encantó. creo que sí lo es, pues, ¿no? Sí. Y ayuda, o sea, le da, de un golpe de vista, creo que queda muy bien transmitido el espíritu del libro. Y por supuesto, como siempre, cada vez que hablo del libro, procuro mencionar a mi querido Bef, a quien debemos esta hermosísima, no solo portada, como ya enseñaste, portada, contraportada y solapas, que lo convierte efectivamente en un mural de bolsillo bellísimo, que de golpe, tal cual como lo dijiste, de un golpe entiendes de qué se trata. Aquí están todos con todos y además en un tono de chunga. No, no hay que pensarle, de un trancazo te dice exactamente de qué va el libro. Así que no puedo ser más feliz y no puedo estar más agradecida con Bef por este trabajo, la verdad. Es una gran portada. Yo también lo anoto ahí en la reseña porque quizá Bef, que tiene la sensibilidad por un lado del escritor, pero por otro lado del dibujante, puede traducir también lo que estás haciendo con tu libro. Y ya hablaste tú justamente al mencionar la portada de tono. Entonces, ya hablamos del qué del libro, pero también me gustaría que habláramos del todo. Ya lo mencionó Romeo, del cómo, ¿no? Uh-huh. Este es un libro, tú eres ensayista, como columnista eres brillante, pero también es un libro escrito por una poeta haciendo ensayo. Y voy a dar un par de ejemplos que a mí me sorprendieron, me encantaron, entre muchos otros que podemos encontrar, ¿no? Tú defines, por ejemplo, a Rosario Castellanos con un término que tomas de César Vallejo, que es póbrida, ¿no? Porque Vallejo apunta muy certeramente que no existe el femenino de pobre, ¿no? Entonces, él acuña ese término. O, por ejemplo, este otro que podría ser un verso, ¿no? Federico Gamboa tenía los tuétanos de color católico. Entonces, si nos ponemos a hacer una pizca ahí de frases, pues podría salir también un poemario fácilmente. ¿Cómo trabajaste el lenguaje para dar con este tono tan certero? Híjole, ya me voy a ir a emborrachar en este momento, creo que me despido después de eso. Te agradezco muchísimo, me emociona mucho hablar no solo del qué, efectivamente, sino del cómo. Porque, pues sí, uno que es escritor, ¿verdad? Los tres aquí lo somos y probablemente muchos que nos están viendo ahora acompañando, pues lo más importante no es el qué, sino el cómo lo cuentas. Las historias son un puño tal vez, o no las historias, pero sí los temas. Pero las formas de contarlo, ahí sí nos vamos al infinito y eso es quizá lo más retador como escritores, ¿no? Entonces, claro, era lo más retador también para mí. Ok, ya tengo un montón de anécdotas, un montón de historias reales, ok, ahora cómo las narro para que el lector se enganche y quiera seguir leyendo y además quiera interesarse por estos personajes y leerlos, bla, bla. Y bueno, pues fue un poco de ensayo-error. Al principio nomás no le daba el tono y finalmente encontré en un ensayo literal, o sea,
probando, quitando, poniendo, pues cómo es la escritura, borrando, tirando hojas, sacando nuevas, en fin. En una de esas dije, ahí está el tono, creo que es este el tono, y finalmente fue el tono de todo el libro. Por supuesto, no es que todo me sale escribirlo así a las primeras de cambio. Obvio, implica un trabajo de revisión, de edición, igual que hago con cualquier texto, como hacemos todos nosotros, con una columna, con un poema, con una novela, un libro de crónicas, como La orilla de la carretera, que entre paréntesis, léanlo, por favor. Por supuesto que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Me gusta siempre esto que dijo Dehors, el escritor español, solo el mucho trabajo es capaz de borrar las huellas del trabajo. Si lo que tú escribiste lo dejas ir como va a tener todas las huellas del mundo, ¿no? Muchas rebabas, mucha basura, en fin. Para borrar esas huellas hay que trabajar mucho, igual que hace una bailarina de ballet. No es que así le sale a la primera, por supuesto que tuvo mucho trabajo ahí. Entonces, pues así fue, yendo y viniendo, releyendo, este tono no está bien, está demasiado serio este capítulo, o al revés, ya se pasó de tueste del otro lado y entonces no estoy contando nada porque estoy divertidísima, atacada de la risa a las 2 de la mañana escribiendo, ¿no? Entonces, claro, fue un asunto de ir equilibrando los capítulos, pero sí partiendo de un infinito, inmenso, inconmensurable amor por las palabras y por la diversión que es escribir, ¿no? Ustedes saben bien que se sufre, pero sobre todo se disfruta, porque nadie es totalmente masoquista. Si solo se sufriera, pues creo que yo no me dedicaría a la escritura. Sobre todo me dedico a escribir porque lo disfruto, aunque haya momentos complicados. Entonces creo que vino de ahí, de un juego con las palabras. En ese sentido, me decía hace poco Jaime López, escritor, además de cantante y compositor, pero también escribe cosas que no necesariamente canta, y me decía, bueno, es que uno piensa que la poesía y el teatro, que él estudió un poco de teatro, no sirven para nada, pero luego resulta que sirven para todo lo que uno hace. Entonces yo siento que un poco así, no es que yo escriba poesía para que me sirva para algo, la poesía en sí misma se contiene, pero es verdad que al escribir este libro, pues mi trabajo poético sirve, termina influyendo en que no haya cacofonías, en buscar palabras. Cuando, por ejemplo, eso, me acordé de Póbrida en César Vallejo, entonces localizar dónde estaba para estar segura que efectivamente era un neologismo de Vallejo, o cómo decir, Federico Gamboa era católico, qué hueva, o sea, ya quiero cambiar de capítulo, pero bueno, si le metes un jueguillo ahí de tenía los tuétanos de color católico, porque además fue candidato del Partido Católico, bueno, pues a lo mejor ya añadiste una mínima sorpresa a la lectura. Entonces no creo hacer nada distinto de lo que hacemos nosotros tres siempre, pero quizá con el elemento del trabajo sobre las palabras específicas, que sí es un sello, digamos, que pretendo tener en mi trabajo como poeta, ¿no? Ahí sí, literalmente, cada palabra tiene que ser exactamente la que es y no otra. Y aquí quizá no tanto, pero sí hubo un foco importante en cada palabra para, pues, darle un tono diferente. No quería contar nada más de qué se trataban las anécdotas, sino también engolosinar al lector con la lectura, valga la redundancia, de un texto pues que le resultara sabroso. Súper. Pues yo también quería comentar al respecto, porque sin duda es algo que se nota y que se agradece. Es más, se nota, espero que se entienda lo que quiere decir, justamente porque no se nota. Es decir, todo ese trabajo, como tú decías, que hay detrás, a final de cuentas acaba resultando en un texto que corre con mucha ligereza, con mucha tersura. Uno se detiene en esos, o más bien percibe esos juegos en el lenguaje, pero tampoco se siente recargado, es decir, no hay tampoco como ese engolosinamiento que a veces le puede pasar a algunos escritores que dicen, bueno, como que no se pudo resistir, ¿no? De juego en el lenguaje uno tras otro, y más bien se agradecen, se disfruta. Esa metáfora que comentabas hace un momento me gusta mucho. También hay otra de José Antonio Marina, justamente que tiene que ver con la danza, que dice que, bueno, que la danza consiste en eso, que en hacer, convertir el esfuerzo en ligereza. Y creo que eso es lo que acaba pasando con tu escritura, pues no se siente que haya habido, acabas efectuando una especie como de pase mágico, que todo ese esfuerzo que pudo haber habido previo en la escritura acaba convirtiéndose en ligereza, pues, ¿no? Y acaba siendo un libro, pues eso, ya lo había dicho al principio, que se lee
con mucho deleite, con mucha ligereza, otra vez en el mejor sentido de la palabra. Oye, y te interrumpo un segundo solo para añadir otra frase que me encanta y que tiene que ver con lo que dices de esta bailarina, digamos, ¿no? Hipotética. Fred Astaire, dicen, yo no estaba ahí para atestiguarlo, pero dicen que decía, vamos a bailar como si no hubiéramos ensayado. Claro, tú lo ves en las películas y dices, bueno, qué cosa, ¿no? Esa es la idea, que parezca que en ese instante están saliendo los giros, las vueltas, los, qué sé yo, todos los movimientos y las pausas y demás. Claro, pues vamos a bailar como si no hubiéramos ensayado, pero sí ensayaste un chorro, claro, ensayaste claro. muchísimo para que te salga. Entonces creo que en alguna medida, como digo, no creo ser nada diferente al trabajo que hacemos cotidianamente, ¿no? De manera cotidiana, creo que está ahí un esfuerzo de borrar las huellas del trabajo. Ahora, también hay otro aspecto del libro que quisiera compartir con quienes nos acompañan en esta conversación, que es, hay un refrán en nuestro México que dice, entre broma y broma la verdad se asoma. Y yo creo que, vista en perspectiva temporal, muchas prácticas que eran comunes a mediados del siglo pasado, ahora nos parecen brutales, ¿no? Que eso también está ahí en el libro. O sea, no todo es, digamos, anécdotas raras, pero que están nada más ahí como algo que ocurrió, sino hay una visión con perspectiva, diría yo, que de pronto nos sorprende cómo ocurrían ciertas cosas. Pienso, por ejemplo, un pasaje que a mí me conmovió mucho es cómo cierras el capítulo donde describes a Pita Amor, ¿no? Y uno dice, una cuestión como un aborto, la pérdida de un hijo, o lidiar con el alcoholismo, que también es otro fragmento de tu libro está ahí, o los suicidas, cómo la presión social llevaba muchas veces, arrinconaba a los creadores, y si eso pasaba con los creadores, pues pasaba en todos los ámbitos, ¿no? También ahí hay una reflexión muy valiosa de cómo ahorita podemos verlo ya con otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que menciono en el capítulo donde hablo de Juan Rulfo y su problema de alcoholismo. Digo, claro, es que no me puedo imaginar lo que habrá sido llamarte Juan Rulfo, haber escrito Pedro Páramo y El Llano en Llamas y mantener todo el tiempo la presión de la gente, de los colegas, de los periodistas de México y del mundo. ¿Y cuándo sacas otro libro? ¿Y por qué no escribes más? ¿Y por qué? No quiero decir que solo eso haya influido en sus problemas con el alcohol, seguramente ya tenía, digamos, otras raigambres por ahí, pero sí me parece que puede haber influido de manera importante, ¿no? Esta presión y quizá él no sentirse del todo seguro de lanzar una nueva novela o un libro de cuentos. Se dice, y lo cuento por ahí, que en una cena donde están Julieta Campos, está... ¿quién más estaba? No me acuerdo, pero Julieta Campos sin duda, su esposo y Rulfo, y les cuenta que está trabajando en una novela, La Cordillera, novela que nunca vimos, entonces, y que estaba hecha de historias que contaban los personajes, pero bueno, nunca la conocimos. Entonces, claro, sí, no todo es risa y no todo es gusto, también los suicidas, ¿no? La presión importante que muchos de ellos simplemente no aguantaron. Y que también es parte de la historia de la cultura en México, y algo que menciono al principio en el prólogo del libro, que es la poca presencia de mujeres, la dificultad absoluta de encontrar historias de mujeres relevantes, no de mujeres cualquier mujer, no, de estas mujeres que fueron parte de la cultura, parte toral de la cultura de estos años en el siglo XX, y que sin embargo hay muy poco que podamos rescatar sobre algunas de ellas. Tuve que rascar y volver a rascar y rascar por tercera vez para encontrar material, porque dije, yo soy mujer, soy mamá de una mujer, estamos en el siglo XXI, que yo creo que será el siglo de las mujeres, y no puedo permitirme hacer un libro sobre el siglo XX que pues diga, es que no había información de mujeres, fíjense, perdón, el libro va a ser de hombres. Pues no, sentí que era mi responsabilidad también de género, si quieres, mi compromiso de decir, estas mujeres fueron relevantes, pero además sí hay información sobre ellas. Cuesta trabajo encontrarla, pero sí hay. Y a poner, digamos, sobre la mesa y echarles toda la luz encima
para recuperar estas historias, de muchas de ellas muy, muy soterradas, muy dejadas de lado, ¿no? Inés Arredondo menciona en el capítulo que le dedico, recupero pues una cita de ella donde habla de la Revista Mexicana de Literatura que dirigían su entonces marido Tomás Segovia y Juan García Ponce. Y entonces ella dice, claro, la Revista Mexicana de Literatura se hacía en mi casa, ahí en la mesa, ¿no? Se reunía el consejo de redacción, yo leía galeras, hacía reseñas, corregía, escribía, pero mi nombre nunca apareció en el directorio. Y esa es una realidad incuestionable. No estaba segura de poder hacer un capítulo de Inés Arredondo de nuevo porque no sabía si iba a tener sustento, es decir, no se trata de hacer capítulos porque se me antojan, sino que realmente haya algo que decir. Cuando encontré esa cita dije, esto es, y ya me puse a tejer todo lo demás. Entonces, sí, también pretendo que sea una toma de postura mía por recuperar esa otra mitad, digamos, que no es que no haya existido, es que simplemente no se le hizo el caso que se le tendría que haber hecho, ¿no? Y si hay un volumen 2 del lado B, sin duda seguiré con esta misma consigna, ¿no? De dar luz y dar voz a mujeres que hicieron una obra muy importante, pero que se dejaron de lado. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final de esta presentación. El tiempo se nos ha pasado muy rápido, pero yo te quería preguntar, ya que el libro ya ha tenido un tiempo afuera y ya estás, digamos, en este momento en el cual la obra ya salió de ti, ya de alguna manera no te pertenece del todo, espero que para bien. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido esta segunda etapa? ¿Cómo ha sido el encuentro del libro con sus lectores? ¿Te ha sorprendido? ¿Te has encontrado con cosas que no te esperabas del todo? Me ha sorprendido muchísimo, qué padre que me lo preguntas. Me ha sorprendido muchísimo. La verdad es que yo, pues mis últimos 6 libros habían sido de poesía y yo pensaba dentro de mi cabeza, decía, una de dos, o nadie lo pela, porque pues como esta que escribía poesía y de repente caricatura en la portada, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Bye. O pega con tubo. Para mi enorme fortuna pegó con tubo, porque sí, es decir, parece que vino a llenar de alguna manera un espacio que mucha gente no sabía que le interesaba porque pues no se había hecho esto, exactamente esto, se habían hecho muchas cosas importantes, mucho más importantes, pero no, digamos, este tono en este momento. Entonces me he encontrado muchísimas reacciones de lectores que pues, a través de las redes me comentan. Voy a mencionar 2 casos solamente. Uno, que me dice que le dio el libro, perdón, que le leyó el libro a su mamá, una señora ya mayor que no lee, no puede leer, pero le leyó los capítulos y la mamá estaba emocionadísima y trataba de leer el libro porque el hijo no se lo leía con la rapidez que ella quería consumir los capítulos, ¿no? Y otro caso, un chavo que habrá tenido 25 años, yo creo, en la presentación que hicimos en la Feria del Zócalo, vino con una camiseta de Tintán y me dijo, es que cuando vi la portada y supe que estaba Tintán, lo tuve que comprar y lo leí y todo el libro me gustó, pero yo soy muy fan de Tintán, entonces vengo a que me firmes mi libro porque me encantó cómo abordas al personaje, cosas que yo no sabía, no sé qué. Entonces digo, qué interesante este amplísimo espectro, desde chavos hasta pues personas que ya no pueden leer porque los ojos no les dan, y sin embargo se interesan porque claro, seguramente a esta señora pues le tocó buena parte de lo que cuento en el libro, qué sé yo, María Félix peleándose con Jorge Negrete y luego casándose con él, o en fin. Entonces ha sido muy lindo, de verdad, nunca jamás me pude imaginar lo que iba a pasar con este libro, tantos comentarios, mucha gente sube la portada del libro y ya lo tengo, ya lo leí, qué padre, y tú fulanito, léelo. Entonces es bien, bien emocionante. La poesía es otra experiencia, es decir, va a un ritmo un poco más lento. Sí. También la gente suele, cosa que agradezco siempre, escribirme, oye, me gustó mucho este poema o bla, bla, pero a un ritmo más pausado. Esto ha sido como muy rápido, o sea, en muy poco tiempo ha pasado muchísimo y muchísima gente lo ha leído, entrevistas, medios que quieren saber de él, ¿verdad? Entonces me siento de veras muy halagada, muy agradecida con toda la gente, lectores y medios que se han interesado por él. Agradecida contigo, Romeo, con Penguin Random House, con Andrés Ramírez, con todo el equipo de Mercadotecnia y Promoción, con Jackie, con Mauricio, pues con todos los que han estado involucrados en dar a conocer este libro. Y pues, ¿qué te digo? Estoy como gallina así,
enorme. Muy feliz, muy contenta con lo que ha pasado. Pues espero que de verdad pronto tengamos la oportunidad de que escribas un segundo volumen del lado B de la cultura, porque además, seguro, bueno, ya nos lo has comentado, te quedaste con un montón de anécdotas que podrían conformarlo fácilmente. Espero que pronto llegue ese momento. Vicente, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Ha sido una conversación de lo más agradable. Al contrario, yo encantado, encantado. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación. Se quedará ahí alojada en el ciberespacio, en alguna locación a la que podrán acceder en cualquier momento que quieran. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por habernos prestado este espacio virtual en el cual estuvimos conversando. Julia, fue un gusto otra vez platicar contigo. Gracias a ustedes, gracias Vicente Alfonso, con todo mi corazón, sabes cuánto me honra de veras tu lectura, te lo he dicho y te lo digo aquí delante de todo el mundo. Y también muchas gracias a Mayra por conseguir y por pues respaldar siempre también este libro, lo agradezco muchísimo. A todas las personas que no hayan leído todavía el lado B de la cultura, por favor, salgan corriendo a conseguirlo. De verdad, no se van a arrepentir, se van a divertir muchísimo, se van a emocionar, van a aprender un montón. A quienes ya lo tienen y ya lo leyeron, reléanlo, porque de verdad es que es un libro que no se agota en una lectura, en 2, en 3. Uno sigue reencontrándose con momentos, con anécdotas, con datos que lo divierten a uno, lo entretienen, lo conmueven, lo horrorizan. En fin, es un libro que no se acaba. Que lo regalen de Navidad. Es un excelente regalo de Navidad, entonces si ya lo tienen, cómprenlo una segunda vez o una tercera para regalarlo. Y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, bye. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bye.